Me llamo Artemio. Tengo 74 años y he sido ganadero toda mi vida. Nací y crecí en un ranchito a las afueras de Moctezuma, allá en el Monte Bravo de Sonora, donde el sol raja la tierra y los coyotes aúllan como si cantaran con los muertos. Desde que tengo uso de razón, me levanto todos los días a las 4:30 de la mañana. El cuerpo se acostumbra y uno se siente extraño si no escucha el chillido de las gallinas o el balido de los borregos cuando el alba apenas bosteza. Esa mañana, una de tantas en agosto, me levanté como siempre. Me puse los guaraches, mi sombrero viejo, tomé el bastón que uso desde que me fregué la rodilla en un accidente con una vaca brava y salí al corral con una taza de café bien potente, humeando todavía en la mano. El aire estaba más denso que de costumbre. No soplaba ni tantito viento, y los animales andaban muy inquietos. Las vacas no mugían como siempre, más bien respiraban agitadas, como si algo las estuviera espantando. Me acerqué al gallinero, y hasta las gallinas estaban calladas, con las plumas erizadas. Fue entonces que lo vi, ahí, entre los matorrales, a unos metros del corral. Estaba lo que parecía ser una cabra, pero había algo mal, algo que no cuadraba. Una serpiente enorme, oscura como la noche más cerrada, la tenía envuelta. No era una de esas serpientes pequeñas que uno puede acabar con ellas fácilmente con un azadón. No, aquella era una condenada culebra que casi medía 3 metros, gruesa como un brazo, con una piel tan oscura que brillaba como si fuera de obsidiana. Mi primer pensamiento fue que esa cabra era mía. Me acerqué para espantar a la víbora, con el bastón alzado como garrote. Pero en cuanto conté bien a mis animales, me di cuenta que todos estaban ahí, asustados, sí, pero ninguno faltaba. Esa cabra no era mía. Podía haberme regresado a la casa y dejar que la naturaleza siguiera su curso, pero no sé qué me picó. Tal vez fue por la compasión, o simplemente las ganas de no dejar que un bicho tan maligno hiciera lo que quisiera en mis tierras. Así que empecé a pegarle, con fuerza. Le daba en la espalda, en la cabeza, y esa condenada serpiente apenas si se movía. Seguía apretando a la cabra, como si mis golpes fueran zumbidos de mosco. Me entró una desesperación muy fea, Alex. Entonces, sin pensarlo mucho, me quité el sombrero y empecé a rezar. Me sabía unas oraciones viejas que mi madre me enseñó para espantar cosas malas. Rezaba en voz alta, con fuerza, como si fuera a gritos. Y fue en ese momento que pasó algo que no me explico. La serpiente empezó a revolcarse, como si le estuvieran quemando la piel. Se retorcía, hacía un sonido como un chillido grave y profundo. Poco a poco fue soltando a la cabra. La dejó tirada en el suelo, jadeando, y luego se fue arrastrando hacia el monte, sacudiéndose, como si mis rezos le dolieran. Yo estaba helado, pero no estaba preparado para lo que vendría después. La cabra, que hasta ese momento estaba medio difunta, se levantó como si nada, me miró fijamente y con una voz ronca y profunda, como de un hombre viejo con tos, me dijo: «Gracias por la ayuda». Me quedé parado como piedra. No supe si gritar o salir corriendo, pero no hice ni una cosa ni otra. Solo me quedé ahí, viendo cómo aquella cabra se echaba a correr hacia el monte. Y entonces la vi, a ella, donde se había metido la serpiente, justo en la entrada del monte. Allí estaba ahora una mujer, flaca, alta, con un vestido negro que parecía hecho de una sombra.
Su cara era pálida, sin expresión, pero sus ojos estaban llenos de un odio que nunca había visto en ningún ser humano alguno. Nos miramos por unos segundos. Sentí cómo se me helaba la sangre. Empecé a rezar de nuevo, más fuerte todavía. Ella frunció el ceño, como si le molestara el sonido, como si cada palabra le quemara por dentro. Dio media vuelta y se metió al monte, desapareciendo entre las ramas, como si se deshiciera en humo. Esa fue la última vez que la vi. Al día siguiente, noté algo raro. Las vacas que andaban enfermas, con la panza inflada y sin ganas de comer, amanecieron bien. Los borregos, que habían estado flacos por semanas, estaban gorditos. Las gallinas pusieron más huevos que nunca. La tierra de mi parcela, que había estado seca y dura, ahora estaba suave, como si la hubiera regado una lluvia bendita. Todo me empezó a ir mejor, como nunca, si te puedo decir. Como si de pronto todo se hubiera acomodado. Desde entonces creo, con todo mi corazón, que esa cabra que salvé era un nahual, y que me recompensó por ayudarla. Pero también creo que la serpiente no era un simple animal, era otro nahual, y ese sí me guardó rencor. Aunque nunca regresó, sé que sigue allá en el monte, mirándome con los mismos ojos que aquella mujer vestida de negro. No sé por qué no volvió, pero tal vez fue por los rezos, o tal vez porque el otro nahual me protege. Yo solo sé que esa mañana, antes del amanecer, fui testigo de una pelea entre dos nahuales. Y no fue con garras ni dientes, fue con poder, con algo más viejo que la tierra misma, algo que todavía ronda por aquí, entre la oscuridad de los cerros y el canto lejano de los coyotes. Cada mañana que me levanto, sigo rezando, porque allá afuera hay cosas que no entendemos, pero que sienten, que miran y sobre todo, que recuerdan. El siguiente relato viene por parte de Claudia Berenice. Nunca me gustó hablar de esto, ni con mi familia, ni con mis amigos, ni siquiera conmigo misma. Pero hay noches en las que cierro los ojos y lo vuelvo a ver, a él, al que estaba sentado en medio del camino. Y en ese momento recuerdo que lo que vimos esa noche fue real, tan real como la tierra seca del monte o el sonido del motor de la camioneta vieja que usábamos. Alex, empezaré a contarte por el principio. Tenía 22 años cuando pasó. Mi hermano Emiliano y yo trabajábamos en el negocio familiar. Repartíamos alimento para caballo, alimento para cerdos, para gallinas y otras cosas que se necesitaban en los ranchos de por acá. Vivíamos en las afueras de un pueblito de Sonora, donde las luces se apagan temprano y el monte se traga cualquier ruido después de las 9 de la noche. Esa noche en particular, estábamos regresando de nuestro último encargo. Ya habíamos dejado las pacas en un rancho casi a 1 hora del pueblo y veníamos de regreso por un camino de terracería que siempre me dio mala espina. El monte a los lados se veía más cerrado de lo normal, como si se nos viniera encima. Eran las 11 de la noche y veníamos platicando como siempre. Emiliano bromeaba sobre cómo había tropezado con una cuerda y casi me caía al comedero. Yo le aventé una envoltura de barrita que había comido hace rato. Nos reímos. Era de esas veces que uno se siente a salvo, aunque esté rodeado de oscuridad. Pero entonces lo vimos. Al dar la vuelta en una curva del camino, una de esas estrechas donde no hay espacio para rodear
ni a un perro echado. Ahí estaba, sentado justo en medio del camino de tierra, un hombre. Al principio pensé que estaba herido, o tal vez borracho. Estaba completamente desnudo y tenía la piel, no sé cómo explicarlo, roja, como si éste se hubiera quemado, pero no con fuego, sino como si ese fuera su color natural, un rojo oscuro, reseco. Parecía que tenía costras por todo el cuerpo. Estaba sentado, con la espalda hacia nosotros, completamente inmóvil. Mi hermano frenó de golpe y dijo medio confundido: ¿Y este cabrón? Tocó el claxon varias veces, pero nada. El tipo no se movía ni siquiera un poco. Ha de estar pedísimo, le dije, aunque por dentro algo no me cuadraba. Emiliano, ya con la mano en la manija de la puerta, me dijo que se bajaría. Yo le advertí que no lo hiciera, con el corazón empezando a latirme muy rápido. Solo voy a decirle que se mueva. No le voy a decir nada más. Al final de cuentas, me convenció y se bajó. Fue en ese momento que todo cambió. El hombre empezó a moverse, lento, como si lo acabaran de descongelar. Se fue alzando, vértebra por vértebra. Se puso de pie, y ahí fue cuando lo supimos. Eso no era un hombre. Medía más de 2 metros. El cuerpo era huesudo pero fuerte, con músculos tensos como cables. Tenía la espalda ancha y las piernas largas, como si fueran de chivo. Cuando se dio vuelta, vi su cara, y todavía la veo cuando cierro los ojos. Era una cara grotesca, distorsionada. La piel le colgaba en algunos lados y los ojos le brillaban. Pero lo peor fueron los cuernos. Unos cuernos cortos, pero ahí estaban. 2 pequeños cuernos negros saliéndole de la frente. Mi hermano se quedó paralizado por un segundo. Luego echó a correr y se subió a la camioneta. ¡Reversa! 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 Puse la camioneta en reversa y empecé a maniobrar como podía. La camioneta temblaba con cada piedra, cada bache, pero no me importaba. La criatura no nos persiguió, solo se quedó ahí, de pie, viéndonos, como si supiera que ya nos había marcado para siempre. Manejamos hasta la casa de mi tía, que vivía a unos 20 minutos del camino. Nos bajamos temblando. Le pedimos que por favor llamara a nuestros padres, que no podíamos regresar solos. Mis papás llegaron media hora después, pero también venían pálidos. Mi papá venía manejando con la cara dura, y mi mamá apenas podía hablar. ¿También lo vieron?, les preguntó Emiliano, pero no. Ellos no lo habían visto. Lo que pasó fue que, casi a la misma hora, un ranchero y su compadre, que venían por ese mismo camino, fueron atacados. El compadre llegó corriendo al pueblo, gritando que algo se había llevado a su amigo. Decía que una criatura los había emboscado, que ésta había salido del monte y se había llevado a su compadre como si fuera un costal. La gente se organizó. Salieron con rifles, linternas, perros. Buscaron por toda la noche, pero no encontraron nada. El ranchero finalmente apareció, pero una semana después, solo, descalzo, caminando por un arroyo seco. No hablaba, no comía, no respondía. Tenía la mirada clavada en el vacío, como si hubiera visto algo que le arrancó el alma. Desde entonces se quedó así. Vive con su hermana. No sale, no trabaja, solo mira por la ventana. Después de eso, el camino quedó maldito. Nadie pasa por ahí de noche. Algunos dicen que lo que vimos fue un demonio. Otros, que era el mismísimo diablo caminando por el monte. Yo no sé qué era, pero lo vi. Sentí su presencia, el calor denso, el miedo seco,
el olor a carne quemada. A veces me pregunto, ¿por qué no nos atacó a nosotros? ¿Fue casualidad? ¿Fue suerte? O tal vez ya tenía a alguien más en mente. Esa fue mi experiencia. Gracias por compartirla, Alex. Me llamo Julián Ortega. Soy veterinario. Y hace unos años decidí dejar la ciudad para empezar una vida más tranquila, en un pequeño pueblo de Coahuila, llamado El Mezquite. Llegué con la idea de abrir una clínica modesta, atender el ganado y a las mascotas de los vecinos, y disfrutar del silencio de la provincia. No me imaginaba que una noche, ese mismo silencio iba a llenarse de voces que no deberían existir. Había pasado un día caluroso, uno de esos en que el sol castiga sin piedad y el aire se siente como si uno respirara vapor. Cerré la veterinaria cerca de las 8 y me preparé para dormir temprano. No había planes, no había ruido, solo el canto de los grillos y el zumbido lejano de los transformadores eléctricos. Me acababa de meter a la cama, cuando en eso, alguien tocó mi puerta. Eran golpes rápidos, insistentes, como si algo urgente estuviera pasando. Me levanté de inmediato, me puse mi camisa encima de la pijama y abrí la puerta. Ahí estaban, 2 jóvenes, muchachos, más bien no tendrían más de 15 años. Ambos estaban alterados, sudados, con las camisas pegadas al cuerpo y los ojos bien abiertos por el susto. «Señor, nuestro caballo se cayó, no se mueve», dijo uno de ellos jadeando. «Por favor, venga, está tirado en el camino, cerca del arroyo seco». No lo dudé, tomé mi maletín de urgencias y nos subimos a la camioneta. Durante el trayecto, noté algo que me dejó inquieto. Los 2 muchachos estaban increíblemente delgados, no como quienes se saltan un par de comidas, sino flacos de verdad, con los pómulos marcados, las manos huesudas. Me pareció raro. Intenté conversar un poco. «¿Cómo se llama su caballo?», les pregunté. «Morito», respondió uno sin mucho ánimo. «¿Y sus padres? ¿Saben que salieron hasta acá a estas horas?». Ambos se quedaron callados, se miraron entre sí. Luego uno de ellos solamente miró por la ventana. «¿Que acaso no viven con ustedes?», les pregunté yo. «No tenemos», dijo el más callado de los 2, casi en susurro. El camino de tierra era oscuro, pero recordaba más o menos la zona que describían. Cuando llegamos, los faros de la camioneta iluminaron el cuerpo del caballo tirado en el suelo, junto al sendero, así que rápidamente supuse que era ese. Bajé rápido. El animal respiraba, pero estaba muy débil, con espuma en la boca. Tenía signos claros de deshidratación y golpe de calor. Me arrodillé junto a él y comencé a administrarle líquidos con una jeringa grande que siempre llevo a todas partes, además de aplicarle suero vía intravenosa. Mientras trabajaba, los chicos se quedaron parados a unos metros de ahí, en silencio, apenas si se movían. De vez en cuando me miraban, pero sin decir ni una sola palabra. No mostraban mucha emoción, ni desesperación, ni alivio. Solo estaban presentes. Lo que más me inquietaba era su aspecto. No solo la delgadez, sino la ropa. Llevaban pantalones rotos, camisas deshilachadas, como si nadie los cuidara, como si vivieran solos. «¿Dónde viven ustedes?». «Muy lejos de aquí», pregunté otra vez, pero hubo silencio. Me puse de pie cuando el caballo empezó a reaccionar. Ya movía la cabeza,
y trataba de incorporarse, pero estaba débil. Sabía que no iba a poder caminar por su cuenta, así que decidí pedir ayuda. Voy a buscar a don Casimiro, les dije. Vive aquí cerca. Él tiene un remolque y me puede ayudar a mover el animal sin lastimarlo. Uno de los muchachos asintió en silencio. Yo me subí a la camioneta y manejé hasta la casa de Casimiro, a unos 10 minutos de ahí. Él era un viejo amigo, muy buena gente, y siempre estaba dispuesto a ayudarme. Cuando le conté lo que pasaba, no dudó en subirse conmigo y llevar el remolque. Salimos de inmediato, pero cuando volvimos al lugar, ya no había nadie. Ni rastro del caballo, ni huellas frescas, ni mucho menos de los dos muchachos. Nada. Nos bajamos con las linternas, buscamos por todos lados, llamamos en voz alta, pero solamente había silencio absoluto. Solo el viento soplaba entre los arbustos. No puede ser. Aquí estaban. El caballo apenas se podía mover. Casimiro me miró con una expresión seria, muy seria. ¿Los viste?, me preguntó con la voz baja. ¿A quién? Pues a los niños. Asentí con la cabeza. Casimiro se pasó la mano por la barba, como si ya supiera la respuesta. Luego suspiró profundo. Hace años, unos 20 o más, vivían unos niños por esta zona, huérfanos. Nadie los cuidaba. Comían lo que podían y dormían al aire libre. Tenían un caballo muy viejo. Decían que era lo único que les quedaba. Una noche como esta, en este mismo calor, el caballo se cayó. Los niños lo esperaron ahí, sentados, sin saber qué hacer. Nadie vino, nadie los ayudó. ¿Y qué les pasó? Pues fallecieron ahí mismo. De hambre, de sed, el caballo también. Me quedé helado. Quise decir algo, pero no pude. Cada año, el mismo día, alguien los ve. Siempre alguien que todavía cree que puede ayudar. Creo que yo era ese alguien. El resto de la noche no pude dormir, Alex. Me quedé en casa de Casimiro, con la mente dando vueltas, pensando en los ojos de esos muchachos, en la tristeza contenida que llevaban, en su silencio. No volví a verlos nunca más. Pero desde entonces, cada año, cuando llega la misma fecha, dejo agua y comida en aquel camino del arroyo. Tal vez no les sirva, tal vez ya no están ahí, pero si por algún momento regresaran, al menos sabrán que alguien los recuerda, que alguien sí quiso ayudar, y que esta vez, aunque ya era tarde, alguien escuchó sus golpes en la puerta. El siguiente relato viene de parte de Azucena Domínguez. Cuando era niña, tendría unos 10 años, me encantaba ir los fines de semana a la casa de mi abuela. Ella vivía en un rancho grande, de esos que quedan lejos de todo, en medio de los cerros secos y las tierras polvorientas del norte de México. Para ser exactos, allá los días eran largos y el sol se sentía más cerca que en otros lugares. En ese tiempo no había tantas distracciones como ahora. Mi diversión consistía en correr entre los corrales, darle de comer a los animales y dormir en la hamaca del porche, viendo las estrellas hasta quedarme dormida con el canto de los grillos. Mi abuela tenía muchos animales: cerdos, borregos, gallinas, caballos. Todos parecían formar parte de la familia. Siempre me recibían con sus ruidos y su alboroto cuando llegaba cada viernes en la tarde. Me gustaba mucho ir con ellos antes de dormir, llevarles comida, acariciarlos,
hablarles bajito como si me entendieran. Pero una noche, todo esto cambió. Unos días antes, había fallecido un señor del pueblo, don Augusto. Era un hombre solitario, callado, que vivía casi al borde del monte. Nunca se casó, ni tampoco tuvo hijos. Nadie sabía mucho de él, salvo que siempre lo acompañaba un cerdo enorme, oscuro, con unas orejas largas que le caían a los lados y unos ojos que no parecían ser de animal. Yo lo había visto unas cuantas veces cuando pasábamos cerca de su casa y siempre me ponía nerviosa. Ese cerdo tenía una mirada rara, intensa, como si te estuviera viendo por dentro. Y lo peor era que no hacía ruido, se quedaba quieto, mirándote. Después del entierro, mi abuela me contó que don Augusto le había pedido que cuidara a su cerdo si algo le pasaba. Ella, con el corazón tan bueno que tenía, aceptó sin dudarlo. Así que cuando llegué ese fin de semana, lo primero que vi en el corral fue al animal parado junto al chiquero, mirándome. No se movía, no gruñía, nada más me observaba. No sé qué fue, pero en cuanto lo vi, sentí un escalofrío por la espalda. Ese día no quise pasar tanto tiempo entre los animales como de costumbre. Apenas les eché la comida, sin mucho ánimo, y me fui rápido a acostar. Me acurruqué en la hamaca del porche, mirando al cielo. Esa noche la luna estaba llena, tan brillante que todo el patio se veía claro, como si alguien hubiera prendido una lámpara muy suave. Yo nunca le tuve miedo a la oscuridad, pero esa noche no me sentía tranquila. No recuerdo cuánto tiempo dormí, pero de pronto desperté de golpe, como si algo me hubiera jalado del sueño. Abrí los ojos y ahí estaba el cerdo, parado frente a mí, muy quieto. Pero no estaba como un cerdo normal, no. Estaba erguido sobre dos patas, como una persona, y su cuerpo se veía más delgado, más largo, como estirado. Su piel brillaba bajo la luna, y su sonrisa, porque sí, estaba sonriendo, me heló la sangre. Era una sonrisa humana, amplia, de oreja a oreja, y sus ojos no eran de cerdo, eran como los ojos de don Augusto, pequeños, brillosos, inteligentes. Me miraba con una expresión que no sabría cómo describirla, como si éste disfrutara de mi miedo. Y entonces la escuché, una risita bajita, contenida, como cuando uno trata de no soltar la carcajada. Aquel condenado cerdo se estaba riendo de mí. Me paralicé, sentí que no podía moverme, ni gritar, ni respirar bien. Pero cuando el cerdo dio un pequeño paso hacia mí, como si fuera a acercarse, grité con todas mis fuerzas y salí corriendo hacia la casa. Desperté a mi abuela y a mi abuelo. Estaba llorando, temblando. Apenas podía hablar. Les dije que el cerdo estaba en el porche, que me había estado mirando. Los dos se asustaron. Mi abuelo salió con el machete en la mano y mi abuela con una linterna. Revisaron todo el patio, pero ya no había nada. El chiquero estaba vacío. Buscamos por todo el rancho. Gritamos su nombre, aunque no sé por qué alguien querría llamar a un cerdo por su nombre. Y nada. No había huellas, no había ruido. El animal simplemente había desaparecido. Y lo más extraño es que nunca volvió a aparecer, ni en el rancho, ni en el pueblo, ni en los alrededores tampoco, como si se lo hubiera tragado la tierra. Algunas personas decían que alguien se lo había robado.
otros que se escapó al monte. Pero yo sé que no fue así. Desde esa noche, nunca más dormí en la hamaca. Mi abuela me preparó un catre dentro de la casa, bien cerquita de su cama, y cada noche, antes de dormir, rezábamos juntas. Le pedíamos a Dios, a los santos, a quien fuera, que ese animal no volviera jamás. Hasta el día de hoy, a veces me despierto en la madrugada, con esa misma sensación que tuve aquella noche. Abro los ojos y por un segundo siento que va a estar ahí, en la puerta, mirándome con esa sonrisa que nunca voy a olvidar. Uno no olvida esas cosas, especialmente cuando sabes que lo que viste no era de este mundo. La siguiente historia viene de parte de Eunice Fernández. Esto que voy a contar me pasó cuando tenía 17 años. Era el año de 1989 y vivíamos en un pequeño pueblo rural, perdido entre cerros, con caminos de terracería y casas de adobe. De esos lugares donde el tiempo parece que se detuvo. Allá no había corriente en las casas, así que muchas mujeres como mi madre y yo íbamos al río a lavar ropa. Yo siempre acompañaba a mi mamá. Era una rutina sencilla. Cargábamos la ropa en una tina grande, caminábamos por el sendero polvoriento y al llegar al río buscábamos una piedra plana cerca de la orilla para comenzar. Mientras lavábamos, platicábamos de diferentes cosas simples, de cómo había estado el día, de la señora del otro lado del pueblo, que siempre se metía en lo que no le importaba, y de alguno que otro muchacho que me echaba miradas en la plaza. Cosas normales, cosas del día a día. Esa tarde era como cualquier otra. El sol ya se iba bajando, y el río brillaba con ese tono dorado que da el atardecer. El agua corría tranquila, y el murmullo del río se mezclaba con las risas de mi madre. Pero entonces, algo cambió. Mientras tallaba una blusa contra la piedra, alcé la vista y vi algo en el agua. Era un reflejo, pero no era el mío, ni el de mi madre. Era el rostro de una mujer, justo en la superficie, como si estuviera debajo de mí, mirándome desde lo profundo. Tenía el cabello blanco, muy largo, flotando como si estuviera suspendido en el agua. Su piel era pálida, como de alguien que lleva años sin ver el sol, y sus ojos eran completamente negros, sin brillo, sin alma. Me miraba directo, sin parpadear, como si me esperara, como si me estuviera cazando. Di un grito y salté hacia atrás, dejando caer la ropa. Mi madre corrió hacia mí, preocupada. ¿Qué tienes? ¿Te picó algo?, me preguntó, poniéndome las manos en los hombros. Mamá, había una mujer debajo del agua. La vi, me estaba viendo. Mi madre se asomó al río, frunciendo el ceño. No hay nada, hija. Es tu reflejo. Te espantaste sola. Ya estás grande para andar creyendo en tonterías. Le insistí, se lo juré con el corazón en la mano. Pero mi madre era de carácter duro, de esas mujeres que eran de antes. Me dijo que no dijera locuras, que me pusiera a lavar y dejara de imaginar cosas. Así lo hice. Pero desde ese día, ya no fui la misma. Durante las siguientes 2 semanas, seguimos yendo al río. A veces temblaba por dentro, pero me obligaba a actuar normal. La mujer no volvió a aparecer. Empecé a pensar que tal vez sí había sido un reflejo,
o mi imaginación, o alguna sombra en el agua. Me repetía eso una y otra vez. Me lo decía como quien reza para calmarse. Pero llegó el día en que mi madre no pudo acompañarme. Tenía dolor en la espalda y me pidió que llevara algo de ropa al río, solo un poco, lo justo para salir del paso. No era la primera vez que iba sola, pero esta vez el miedo me acompañó en cada paso. Caminé por el sendero con el alma encogida. Sentía que algo me observaba desde los árboles, desde el monte, desde el aire mismo. Me repetía a mí misma que no pasaría nada, que había sido mi imaginación. Llegué al río, busqué una piedra plana y empecé a lavar rápido, sin sentarme. Apenas tallaba la ropa, echando miradas a la corriente. La mitad del trabajo ya estaba hecho, y justo cuando me convencía de que estaba segura, la vi otra vez. Allí estaba, la mujer, en el agua, justo debajo de la superficie, mirándome con esos ojos negros que parecían pozos sin fondo. No se movía, no flotaba, solo estaba ahí, quieta, como si formara parte del río mismo. Esta vez la vi más clara. Su piel parecía cuarteada, como seca, y su boca sonreía, pero no de forma humana. Era una sonrisa torcida, forzada, rota. Cerré los ojos con fuerza, temblando. «Dios mío, protégeme, protégeme», murmuré entre dientes, y en ese instante sentí su mano, fría, húmeda, con uñas largas como garras, que se clavaron en mi muñeca y me jalaron con fuerza inhumana hacia el agua. Grité con todas mis fuerzas mientras caía, con el rostro chocando contra la corriente. El mundo se volvió borroso. Todo era agua, piedra y terror. Luché, pateé, manoteé, como una bestia atrapada. Sentía que me jalaban hacia el fondo. Supe con cada fibra de mi cuerpo que si me rendía, si dejaba de pelear, ella me iba a llevar al fondo. De algún modo logré zafarme. Salí del agua tosiendo, con los ojos ardiendo. Agarré la ropa como pude, mojada, y corrí de vuelta al pueblo sin mirar atrás. Cuando llegué, mis padres se asustaron al verme empapada, temblando, con la ropa desgarrada. «¿Qué te pasó?», mi madre me gritó. Yo solo levanté los brazos y les mostré las marcas, rasguños largos, profundos. En mi muñeca y antebrazo sangraban un poco, pero lo que más tenía era miedo. Esa noche, mi madre ya no dudó, me abrazó fuerte y también pidió perdón por no haberme creído. Desde entonces, nunca más volví a ir sola al río, y cada vez que íbamos juntas, antes de tocar siquiera una gota de agua, nos tomábamos de las manos y rezábamos. Le rezábamos a Dios y también a lo que fuera que habitara en esas aguas, para que nunca volviera a aparecer. Hasta el día de hoy, no sé qué era esa mujer, ni de dónde venía. Algunos dicen que en los ríos viven espíritus antiguos. Otros dicen que hay almas atrapadas en el agua, esperando a alguien lo suficientemente débil para llevársela consigo. Yo no sé qué era, solo sé que la vi y que también pudo tocarme. Gracias por compartir mi historia, Alex. Saludos a toda la comunidad de la cripta embrujada. El siguiente relato viene de parte de Jorge Rodríguez. Tenía 20 años cuando me pasó esto.
Para entonces, ya todos en el pueblo me conocían como el que encuentra lo perdido. Me buscaban cuando un caballo se soltaba, cuando un borrego se desviaba del corral, o cuando un burro no regresaba a casa. Ojo, no era que yo fuera un buen rastreador, ni nada por el estilo. Simplemente desde que era un chamaco de 12 años, me gustaba meterme entre los cerros, entrar en las brechas y los montes, y andar husmeando por ahí. Me gustaba explorar, descubrir. Así fue como llegué a conocer lugares que ni los viejos del pueblo sabían que existían. Casas viejas a medio derrumbarse, en medio del monte. Cuevas ocultas entre riscos. Veredas que se perdían en la maleza. Esa curiosidad de años fue lo que me salvó en la noche en que desapareció aquel niño. Tocaron a la puerta de mi casa. Ya entrada la noche, pensé que se les habría perdido otro animal, pero esta vez era diferente. Me dijeron que el hijo de la señora Clara, un niño de apenas 7 años, había desaparecido en el mercado mientras caminaba con su madre. Bastó un descuido, un parpadeo, y ya no estaba. Ya llevaban horas buscándolo, pero no daban con él. Me pidieron ayuda, y por supuesto que acepté. Era un niño, no había tiempo que perder. Agarré mi caballo, mi lámpara de mano, un morral con agua y pan, y salí sin pensarlo. Empecé por los alrededores del pueblo, los arroyos donde a veces se iban los chivos. Revisé algunas casas abandonadas cerca del campo, pero nada. Todo estaba en silencio. Todo estaba demasiado tranquilo. Pasaron las horas. La luna ya estaba en lo alto. Me alejé todavía más del pueblo, hacia una zona que pocos conocen, un lugar al que le decimos Los 3 Cerritos. Ahí, entre las piedras grandes y los mezquites, hay unas cuevas escondidas. De niño las exploré varias veces, aunque no me gustaban. Había algo pesado en el aire allá adentro, algo que te erizaba la piel. Fue entonces cuando escuché el canto. Era suave al principio, apenas un susurro entre el viento, pero no venía de afuera, venía de dentro de la cueva. Era una canción de cuna, dulce, pero demasiado lenta, como si estuviera en otro tono, como si fuera cantada por alguien que no conocía el amor. Bajé del caballo, me armé una antorcha improvisada con ramas secas, resina y un trapo, y me adentré en la cueva. El canto se hacía más fuerte a cada paso. Mi sombra se alargaba en las paredes de piedra. El aire estaba helado y olía a humedad vieja, a encierro. Y entonces la vi. Al fondo, junto a una roca grande, estaba ella, una mujer vestida completamente de negro, con la cara tan pálida que parecía de cera. Su cabello era largo y oscuro, y sus ojos eran rojos, brillaban como brasas vivas en la oscuridad. En sus brazos sostenía al niño, dormido profundamente, como si estuviera en un trance. No parecía respirar. Yo me quedé helado, Alex. La mujer me miró, y sin dejar de sonreír, empezó a hacer un chillido, un grito que no era humano. Era un sonido que te entraba directo a los huesos, que te hacía doler la cabeza. Me tapé los oídos y di un paso hacia atrás, pero me obligué a quedarme. Entonces, recordé algo que me había dicho mi abuelo cuando era niño, que si alguna vez me topaba con una bruja, debía rezar con mucha fe y por cada Padre Nuestro, atar un nudo en un mecate bendecido. Cada nudo le tumbaba poder, que si estaba volando, la haría caer. Llevaba ese mecate en mi morral, no porque creyera en eso, sino porque él me lo había dado años atrás.
y nunca salía sin él. Esa noche agradecí haberlo traído. Me arrodillé, saqué el mecate y con la voz temblorosa empecé a rezar. Padre nuestro, que estás en el cielo. Y al final del rezo hice un nudo. La bruja chilló más fuerte, como si cada palabra le quemara. Segundo rezo, segundo nudo. La mujer empezó a agitarse en el aire, porque sí, no se los dije, pero ella no estaba de pie, estaba flotando, suspendida en el aire, como si ésta no pesara nada. El tercer nudo, y cayó. Cayó con un golpe seco, como un costal. El niño se resbaló entre sus brazos y yo corrí a recogerlo. Seguía dormido, pero respiraba. La bruja, en el suelo, se arrastró como un animal herido. Su cuerpo se retorcía, pero no podía pararse. Soltó un chillido más y huyó hacia lo profundo de la cueva, arrastrándose, como si supiera que ya no podía hacerme frente. No quise seguirla. Salí como pude, con el niño en brazos. Lo monté conmigo en el caballo y galopé de regreso al pueblo. Nunca sentí el corazón latirme tan fuerte. Cuando llegamos, la gente salió de sus casas al oír el galope. La madre del niño cayó de rodillas llorando cuando lo vio. Estaba pálido, dormido, como si éste estuviera en coma. Tardó un día entero en despertar, y cuando lo hizo, no hablaba. Tenía la mirada perdida. Tuvieron que traer al sacerdote del pueblo vecino para rezar por él. Decían que la bruja lo había embrujado, que lo tenía bajo un sueño oscuro. Con el tiempo, el niño se recuperó, pero nunca volvió a ser el mismo. Yo tampoco. Desde esa noche, yo dejé de ir tan lejos. Me alejé del monte, de las cuevas, de los caminos que solo yo conocía, porque allá afuera, entre la maleza y las piedras viejas, sé que sigue esa bruja, y no olvida, no perdona, y algún día, quizás, me busque para cobrar venganza. Gracias por permitirme compartir esta experiencia, Alex. Saludos a toda tu comunidad. El siguiente relato viene de parte de María Alcántara. Tenía 18 años cuando me pasó esto. Todavía vivía con mis padres en la granja, y aunque no éramos ricos, nunca nos faltó el frijol, el arroz, ni la fe en el trabajo duro. Como cada temporada buena, cuando la cosecha salía bien, mi papá y yo preparábamos los costales para ir a vender al mercado de mayoreo. Era un lugar sencillo, pero se llenaba de comerciantes y otros campesinos que iban a lo mismo que nosotros, vender y sacar lo justo para seguir viviendo. En ese día en particular, todo nos había salido bien. Vendimos todo, cada costal, cada kilo. Yo recuerdo que hasta le dije a papá que esa era la mejor venta que habíamos tenido en meses. Él sonrió, cansado pero contento. Ya era tarde cuando empezamos a cargar la carreta para regresarnos. El sol ya se había ido, y solo quedaban algunas luces encendidas de los pocos puestos que estaban desmontando. Éramos los últimos. Tomamos el camino de siempre, el de terracería que conecta con nuestro pueblo. Íbamos tranquilos, platicando de cuánto podríamos ahorrar con esa venta, cuando de pronto vimos las luces de una patrulla al fondo. Era un accidente. Un camión se había volcado y bloqueaba completamente el camino. No podíamos pasar. Papá intentó pensar en rodear por el monte, pero había muchas montañitas, árboles espinosos
raíces gruesas. No era opción. Así que lo único que quedaba era el viejo camino, ese que pasaba justo enfrente de la casa abandonada. Todos en el pueblo conocían esa casa. Nadie sabía a quién había pertenecido, pero estaba ahí desde siempre, con sus paredes de adobe agrietadas, las ventanas sin vidrios y una sensación rara que uno sentía al pasar cerca, una pesadez en el pecho. A mí nunca me había gustado mirarla. Cuando nos acercábamos, a unos 20 metros, papá y yo vimos dos figuras paradas frente a la casa. Por la silueta, parecía que eran hombres. Estaban inmóviles. No se movían ni un poco. Yo sentí algo helado en la espalda. «No mires», me dijo mi padre. Me lo dijo bajito, sin dejar de avanzar. Pero por supuesto que miré, o al menos traté. Con la oscuridad y la distancia, no pude verles bien la cara. Cuando pasamos justo frente a la casa, los hombres ya no estaban ahí. En su lugar, sobre el tejado y una barda vieja, habían dos tecolotes enormes, más grandes que cualquiera que hubiera visto. Tenían el plumaje oscuro y los ojos parecían humanos, fijos, profundos y con una especie de malicia. Me dejaron helada la sangre. De pronto los tecolotes alzaron el vuelo, empezaron a seguirnos. Volando encima de la carreta, giraban y giraban, y en medio del aire comenzaron a hablar. Sí, a hablar. Decían mi nombre y el de mi papá. Sus voces eran secas, roncas, como si tuvieran arena en la garganta. «María, José», decían, y después se reían, una risa burlona, vieja, que parecía salir de muchos años atrás. Papá intentó espantarlos, gritó, levantó una rama, les lanzó piedras, pero nada. Nos seguían, como si se burlaran de cada intento. Fue hasta que cruzamos un arroyo seco, a medio camino de la entrada del pueblo, que simplemente desaparecieron, así como así, se desvanecieron en el aire. Mi padre y yo no dijimos nada el resto del camino, solo los cascos del caballo rompían el silencio. Cuando llegamos, mamá ya estaba dormida. Yo ayudé a descargar algunas cosas, pero no tenía cabeza para eso. Me fui directo a mi cuarto. Intenté dormirme, pero no podía. La risa de los tecolotes seguía en mi cabeza. Cada vez que cerraba los ojos, los veía ahí, volando sobre nosotros. Entonces, escuché un golpecito en la ventana. Me levanté lentamente. Me acerqué, corrí un poco la cortina, y ahí estaban, los dos tecolotes, parados en la cornisa, viéndome fijamente. Sus ojos brillaban en la oscuridad. No se movían, pero sabía que me observaban. Uno de ellos inclinó la cabeza, como si se burlara de mí otra vez. Me tapé con la sábana, temblando. Me quedé así, rezando bajito. Rezaba a mi manera, con miedo. Le pedí a Dios que se fueran, que no me llevaran, que no me tocaran. Después de un rato, no sé cuánto, me armé de valor. Volví a mirar por la ventana. Los pájaros ya no estaban. En su lugar, había dos hombres. Estaban de pie, justo donde antes estaban los tecolotes. Altos, delgados, con sombreros puntiagudos y oscuros. No pude verles bien el rostro, pero sentí su mirada. La sentí, como si me tocaran el alma. Grité, salí corriendo del cuarto, llamando a mi padre y a mi madre. Cuando volvimos todos juntos a la ventana, ya no había nadie. Mi madre me abrazó, dijo que había sido un mal sueño, que estaba sugestionada, pero papá
Él no dijo nada, solo miraba hacia el monte, mientras mantenía los labios apretados. Yo sé lo que vi. Sé que esos tecolotes no eran aves normales, eran nahuales, hombres que se transforman, que vuelan en la noche, que cazan en silencio. Y esa noche nos siguieron hasta casa. No sé por qué, no sé qué querían de nosotros, pero desde entonces, cada vez que salimos a vender, si se nos hace de noche, tomamos otro camino, aunque esté más lejos, aunque sea más difícil, y antes de dormir, siempre rezo, porque los que vuelan de noche todavía andan por ahí. Hola Alex, mi nombre es María Sujei. Te quiero contar la experiencia de mi padre. Esto sucedió hace muchos años cuando él estaba en el rancho. Él tenía un trabajo, bueno, por decir un trabajo el cual a él le gustaba bastante. Y es que mi padre es una de esas personas que es demasiado buena con otras. Incluso es demasiado buena que a veces algunas personas se aprovechan de esto. A mi padre a veces le han visto la cara incluso, pero por suerte nunca ha dejado de tener aquel brillo. Sucede que cuando estaba en el rancho después de estar trabajando en la parcela, se dedicaba a otro tipo de trabajo. Él tenía una carreta y una muy buena yegua, la cual quería bastante, y ya sea para ganar un dinerito extra, ya sea también para hacer algo antes de que se escondiera el sol, y para alimentar a sus hijos que éramos bastantes, créeme. Él decidía llevar personas de ejido en ejido. Era como un taxi, Alex. Transportaba personas de un pueblo hacia otro. Y en el transcurso de este camino, también levantaba personas que iban caminando, obviamente con una pequeña cuota, o a veces incluso los llevaba gratis, con la esperanza, claro, que después le pagaran. Aunque créeme que a veces a él se le olvidaba o de plano no cobraba. Pero las personas de rancho son muy honradas y siempre le terminaban pagando. Resulta que una noche cuando fue a un pueblo cercano, volvió a la casa, pero en el transcurso de vuelta, venía completamente solo, en la absoluta noche. Porque en aquellos años y en los caminos de terracería del rancho, créanme que no hay alumbrado público. Y ya eran pasadas de las 10. De hecho, para esta hora, él ya tendría que haber estado en la casa. Pero se le había hecho tarde. ¿Qué se le puede hacer? En el transcurso de camino de vuelta, él iba solamente tarareando una canción. Iba disfrutando del aire frío que le pegaba en la cara, cuando de pronto vio una silueta que estaba caminando por el mismo camino por donde él iba. Esta silueta la fue viendo cada vez más clara y más clara. Obviamente no tenía luces, solamente podía ver lo que la luz de la luna le alcanzaba a iluminar, y claro, por sus ojos que ya estaban adaptados a esta misma oscuridad. Y cuando ya tuvo esta silueta a un par de metros cerca, tal vez como unos 4, unos 5 metros, se dio con la sorpresa de que era un hombre, un adulto mayor, un anciano que iba incluso encorvado, que caminaba muy pero muy lento. Al irse tropezando, al ver que le costaba caminar entre toda aquella terracería y piedras, pues necesitaba tal vez una ayuda. Mi padre se detuvo. En aquel tiempo, él era un hombre de aproximadamente unos 30 años, más o menos. Se bajó de su carreta y le dijo al anciano: ¿Qué pasó, papá? ¿Ocupa que lo lleve?
Si no trae dinero, no se preocupe. Va para el pueblo. El anciano no le dijo ni una sola palabra. Simplemente asentó con la cabeza. Mi padre le dijo que lo llevaba, y obviamente se ofreció a ayudarlo, pero el anciano no quiso. Cuando mi padre se acercó a el anciano lo empujó con su brazo, diciéndole que no, que él se subía solo. Aquí fue lo primero extraño que notó mi padre, y es que al anciano no le costó para nada subir a la carreta. De hecho, lo hizo de una manera muy pero muy rápida. Y otra cosa fue que la fuerza que usó para empujar a mi padre fue una fuerza, pues no descomunal, pero sí que sobresalía a la que tendría que tener un anciano. Tal vez era un anciano con mucha fuerza, corrioso como se les dice. Mi padre no le quiso prestar atención a esto. Se subió a la carreta y continuó con su marcha. Se es bien sabido que algunos viejitos son un tanto tercos, son un tanto cascarrabias o no tienen muchos modales. Tal vez ni siquiera son porque son malas personas, simplemente porque fueron así educadas. Entonces mi padre, pensando en esto, pues simplemente continuó con su camino, tratando de entender a aquel señor. Y cuando iban en el camino, mi padre le empezó a preguntar sobre cosas de su día a día, que qué era lo que estaba haciendo por acá, que si tenía familia en el pueblo. Mi padre siempre ha sido un cotorro para hablar, Alex. Le encanta comunicarse con demás personas y le encanta conocer a personas todos los días. Así que intentaba sacarle plática. Pero aquel hombre seguía en absoluto silencio. No le interesaba para nada comenzar una conversación, y mi padre lo estaba notando. A la par de que no le contestaba, notaba que este anciano se tronaba y se tronaba los huesos de los dedos. Mi padre dice que no era un crujir del todo normal. Este crujir de huesos era muy estruendoso, o sea, sonaba muy pero muy fuerte. Él dice que era como si quebrara palos, como cuando quiebras un palo de escoba. De igual manera sonaba. Esto le fue cada vez más y cada vez más alertando a mi padre, de una manera extraña. Después de que él trató de sacarle conversación por cualquier medio, y vio que no tuvo éxito, simplemente se calló y siguió con su camino, a la par de que este anciano seguía y seguía tronándose los dedos. Aquel anciano, cuando estaban llegando a una loma, de la nada empezó a hablar. Le preguntó a mi padre sobre su familia, sobre su esposa e hijos. Mi padre, ya un poco entrando en calor, quiso empezar a contarle sobre su familia, pero aquel hombre se le adelantó. Y de un segundo a otro, su tono de voz comenzó a cambiar. Ya no era ese tono de voz rasposo de una voz desgastada como la que tendría un anciano. Ahora el tono era fuerte, muy gruesa, y también tenía un timbre muy horripilante. Mi padre dice era como si estuviera escuchando la voz de un monstruo, la voz de un demonio. Aquel hombre empezó a decirle cosas sobre su familia. Empezó a nombrar a sus hijos. Obviamente mi padre no conocía a este hombre. ¿Cómo era posible que él nos conociera? Hablaba de la vida de mi padre, como si lo conociera de toda la vida. Incluso le habló sobre su familia, sobre sus hermanos, sobre sus tíos. Mi padre simplemente estaba congelado. Era como si aquel extraño anciano supiera todo sobre su vida, como si lo tuviera vigilado. Y por alguna razón que él no entiende, su cuerpo estaba totalmente congelado. Ni siquiera tiraba de las riendas de la yegua. La yegua seguía caminando, pero mi padre estaba inerte.
No movía los brazos. Aquel hombre simplemente, después de estarle diciendo todo lo que sabía sobre él, se tiró una carcajada. Fue una carcajada muy pero muy estruendosa, que mi padre está muy seguro tuvo que haber sonado a una gran distancia. Seguido de esto, aquel extraño anciano lo volteó y lo vio. Aquel extraño hombre no tenía la cara de un anciano. Tenía la cara como de un esqueleto, como si su piel se hubiera caído. Parte de su cara, músculos, hueso, estaban descubiertos. Mi padre simplemente tiró un grito al aire. Ya estaba demasiado espantado para este punto. Aquel anciano simplemente se rió y se bajó de la carreta. Mi padre no se explica por qué no se movió ni un milímetro en aquella ocasión. Era como si algo lo mantuviera atado a aquella carreta. No podía bajarse, no podía moverse. Y aquel anciano del demonio simplemente se bajó, se rió y le dijo: gracias por traerme. Te cuidas y me saludas a tu familia. Se internó en el monte y a lo lejos se podía ver una casa muy siniestra, una casa en la cual solamente se veía oscuridad. Mi padre continuó con su camino, esta vez tirando a la yegua para que ésta fuera más rápido. La carreta iba rebotando en todo el camino, pero esto poco le importó. Mi padre no fue el mismo los días siguientes, y tardó mucho, pero mucho tiempo en volver a tomar aquel camino. Tardó aproximadamente algunas semanas, y esto porque los vecinos le pedían de favor que los llevara. Solamente lo tomaba si iba acompañado, pero más nunca volvió a recoger personas que iban en el camino, a no ser que él las conociera. ¿Sabes lo más aterrador de todo, Alex? Y es que mi padre dice que cuando pasó al mismo tramo donde aquel anciano se había bajado, pudo ver aquella casa. La casa la cual vio de madrugada en la noche, que parecía una casa perfectamente normal, en realidad se trataba de una casa en ruinas, completamente tirada, desgastada, como si algo lo hubiera quemado, como si algo lo hubiera destrozado. Mi padre sabía que en esa casa se albergaba algo aterrador, algo siniestro vivía en ella. No pasó mucho tiempo cuando dejó de prestarse para este servicio. Le empezó a dar miedo salir de pueblo en pueblo, una vez que el sol se hubiera metido. Gracias por escuchar la experiencia de mi padre. Saludos a toda la comunidad de la cripta embrujada. Mi nombre es Jaime Carrasco. Mi experiencia es la siguiente. Esto me sucedió hace muchos años, Alex. Yo era apenas un niño en aquella época. Tenía tan solo 10 años. Y obviamente, como todo niño que nace en un rancho, me acostumbraron a acompañarme mucho con mis hermanos. Es decir, mis hermanos mayores se ocupaban de mí, tanto para cuidarme, para llevarme a la escuela, así como también para ayudarle a nuestros padres en la parcela. Y al ser varón, obviamente también me enseñaron el trabajo duro y a valerme por mí mismo desde muy temprana edad. Mi madre para nada era estricta, pero sí nos exigía valernos por sí mismos, por lo que a la edad de 9 años, con mi hermano mayor de 15 y el otro de 13,
nos íbamos solos a la escuela. En aquel tiempo el pueblo era aún más pequeño y todos se conocían entre todos. Nuestra escuela estaba algo retirada del pueblo. Teníamos que caminar por eso de unos 40 minutos o inclusive una hora, si es que llovía, para llegar a este. Durante mucho tiempo me acompañé con mis hermanos. Cuando se nos hacía tarde, que teníamos que llegar muy rápidamente a la escuela, tomábamos un atajo. Este atajo consistía en cruzar un puente, el cual atravesaba un pequeño río ahí en el pueblo, o más bien en la sierra, ya que para este momento estábamos muy retirados del pueblo. Aquel puente de madera estaba completamente gastado. La parte de en medio se había caído, obviamente debido al tiempo, a las lluvias y a la madera que se había podrido. Era una abertura más allá de poco menos de 1 metro, así que podíamos saltarlo con mucha facilidad. Mis hermanos me enseñaron la maña, por así decirlo. Total que pasaron los años. En aquel tiempo yo tenía 10, y a mis hermanos les pasó algo que comúnmente le pasa a cualquier persona, y es que al llegar el invierno, algunas personas se enferman de fiebre, calentura, más que nada se resfrían. A la mañana siguiente yo me tenía que presentar en la escuela, y mi madre estaba muy dudosa en si me dejaba ir solo o me quedaba en la casa, ya que ellos dos se encontraban enfermos, y tenía mis hermanas que aún eran más chicas que yo. Mi padre, por otro lado, ese salía muy temprano a trabajar, así que tenía de 2 maneras. O me iba a la hora que mi padre se iba, o me iba completamente solo. Yo le dije a mi madre que me iba solo. No me quería ir a la hora que se iba mi padre, pues él se iba inclusive antes de que cantaran los gallos. Era muy madrugador. Le ganaba a los animales. Pero como mi madre era muy estricta, no pude ganarle, y me dijo que me tenía que ir junto con mi padre. Él me iba a acompañar durante un muy buen trayecto, ya que tenía que doblar en un punto del camino hacia su trabajo, y yo tenía que seguir directo. No tenía mucho que caminar yo solo, tal vez algunos 10 minutos como máximo, pero en aquel tiempo, pues era un niño, estaba chamaco, Alex, me valía. Tan pronto dejé a mi padre, y este se fue caminando y caminando hacia su trabajo, y se me perdió ahí a la lejanía. Como era bastante temprano, yo no quería llegar a la escuela antes que todos, así que me fui al río y empecé a jugar ahí. Empecé a hacer tiempo, y a pesar de que no tenía reloj, yo podía medir la hora con facilidad. ¿En dónde iba el sol? Un niño de rancho, créeme que esto se le hace muy fácil. Todavía no amanecía. Apenas estaba escuchando a los gallos cantar, y me encontraba en aquel puente, en aquel río, solamente tirando piedras a en la absoluta oscuridad. Sé que esto suena tétrico, pero cuando uno es niño, no le presta atención a estos detalles. Y fue entonces que empecé a escuchar una voz, muy parecida a la de mi hermano mayor, la cual me llamaba por mi nombre. Me llamó la atención y rápidamente volteé hacia muchos lados. Lo que yo pensé en un principio es que a lo mejor mi madre había mandado a mi hermano para cerciorarse de que entrara a la escuela. Pensé que estaba en problemas, pero por más que buscaba hacia un lado o hacia el otro, no veía a nadie. ¿Dónde estaba mi hermano? Estaba muy confundido, cuando en eso, de nuevo, escucho cómo me gritan, pero ahí a la lejanía, y estos gritos se escuchaban muy profundos, hacia donde iba la corriente del río. En mi inocencia, empecé a seguir aquellos gritos, que me conducían cada vez más y más hacia lo profundo de Entre la maleza, empecé a ver una especie de joroba,
que se iba moviendo de un lado hacia el otro. Esta joroba no tenía pelo. Se le podía ver un hueso y se le podía ver que era una especie de piel humana. Una joroba de un humano. Esta iba de un lado hacia el otro porque, más que caminar, era como si saltara. Más temprano que tarde, pude notar que los ruidos, los gritos que parecían mucho a la voz de mi hermano, provenían de aquella criatura. Aquella cosa simplemente se detuvo. Yo creo que al observar que yo la estaba viendo, solamente podía ver aquella joroba y dos grandes protuberancias que hasta hoy en día no te sé decir si fueron cuernos o no. Solamente te podré decir que eran un par de picos que salían de alguna parte de su cuerpo. No estoy seguro si de su cabeza. Estaba deforme, Alex. Era una criatura que jamás había visto, ni en mis más profundas pesadillas. Aquella cosa simplemente se rió y me dijo: Jaime, Jaime, ¿qué pasó? Andas perdido. Ven, yo te guío. Seguido de una estruendosa risa. Yo salí corriendo, Alex. Salí corriendo y atravesé el río. Me importó poco que me mojara. Incluso me caí un par de veces, y con cada caída que tenía más miedo. Yo pensé que aquella cosa me venía persiguiendo, pero por suerte, no lo hacía. Creo que solamente quería espantarme. Al llegar a la escuela, la profesora notó que yo estaba pero muy aterrado. Estaba sumamente asustado. Por lo tanto, llamó a mi madre. Mi madre fue por mí a la escuela. Me vio con un semblante pero muy malo, por lo que de inmediato me llevó con la abuela. Mi abuela me barrió con un huevo y también con otras plantas, y me preguntó que qué era lo que había visto, que todo lo que estaba pasándome era porque había visto algo, que le dijera. Yo le conté todo, Alex, y al día siguiente, mi abuela se lo contó a mi padre. Mis padres nos prohibieron rotundamente pasar de nuevo por aquel río, y mi padre fue en persona una de aquellas tardes en las que salía del trabajo, y con hacha en mano, se dispuso a tumbar aquel puente, para que ningún niño fuera jamás a aquel sitio. Mi padre y mi abuela, años después cuando yo crecí, y tenía en aquel entonces como 14 o 15 años, me dijeron que con lo que me había topado aquella vez, había sido un nahual, y que por suerte no tenía intenciones de llevarme, tan solo de asustarme, ya que esas criaturas también disfrutan del miedo de uno, y más si somos niños. Esa fue mi experiencia. Saludos a todos desde Oaxaca. Hola, saludos a todos tus oyentes, Alex. Mi nombre es Amisadai. Quiero platicarte la experiencia de mi abuela. Mi abuela actualmente ya no se encuentra con nosotros. Nos abandonó hace aproximadamente 5 años, y con ella se fueron muchas historias. Afortunadamente nos dejó un par de estas para contar a generaciones futuras. Y en esta ocasión te quiero contar unas cuantas. La primera le sucedió cuando era niña. Quiero que quiten de su cabeza a ese México moderno que tenemos ahora. En aquellos años que eran como alrededor de los 40s, todo era pero muy diferente. Los pueblos incluso se manejaban mayormente por caballos y carretas. Casi todos eran comerciantes o exportaban sus cultivos a otras fincas y otros condados. Por ejemplo,
Mi abuelita fue una escuela, pero esta era de madrecitas. Y justamente las madrecitas, que eran las monjas de ahí, algunas vivían dentro de la escuela y otras tantas vivían cercanas a la comunidad, o sea, ahí mismo en el pueblo. No tengo entendido si la iglesia les rentaba las casas o estas ya pertenecían a ellas, pero el caso es que ahí vivían. Una de estas monjas vivía enfrente de mi abuelita, es decir, de la casa de su familia. Mi bisabuela, mi bisabuelo y ella como su hija. Mi abuela cuenta que cada vez que salía, ella tendría como unos 9 años aproximadamente, siempre escuchaba cómo aquella monja se despedía de sus animales, un canario y un gato. El gato a veces se salía y andaba por las calles del pueblo, solamente por 2 calles. Jamás se separaba más de aquella casa y siempre esperaba a aquella monja sentado en la puerta principal. Ella se despedía de ambos animales cuando iba a la escuela. Incluso mi abuela, en algunas ocasiones, se iba en compañía de ella. Esta monja era muy buena, muy sonriente. Se llevaba bien con todo el pueblo y era muy querida. También por las noches se podía escuchar cuando estaba en su casa, cuando le decía a su gato que cantara. Y este gato empezaba a maullar, como si éste estuviera cantando. A grandes rasgos era una mujer muy querida en el pueblo, por lo que cuando fue evidente lo de su desaparición, pegó muy fuerte en el pueblo, y rápidamente todos se pusieron en marcha. Sin previo aviso, sin que nadie se percatara de esto, simplemente una mañana, la monja desapareció. No dio avisos, no informó a nadie, ni siquiera a las otras monjas o a la iglesia. La monja una noche entró a su casa y simplemente ya no salió. Obviamente las demás madrecitas fueron a su casa al día siguiente, pero por más que tocaron y tocaron la puerta, no vieron a nadie. Nadie salió, así que optaron por llamar a un cerrajero, pensando tal vez que algo le había pasado a aquella monja, que tal vez había caído, que tal vez había enfermado, y también pensando lo peor, que tal vez había perdido la vida y, al vivir sola, nadie se había dado cuenta. Pero extrañamente se metieron a la casa y no encontraron nada. Lo extraño de este asunto es que, según dicen, la cama de la monja se encontraba completamente tendida, como si ésta se hubiera levantado y lo hubiera tendido. Toda la casa se encontraba reluciente y limpia. Los vasos en su lugar, los cubiertos, todo. El césped, las bolsas de basura. No había señal de forcejeo. No había señal de nada. Las últimas personas que habían visto a la monja decían que la habían visto meterse a la casa, pero no la habían visto salir. Al pasar 2 días, según cuenta mi abuela, el gato y el canario de igual manera desaparecieron. Lo extraño de este asunto es que algunos vecinos ya estaban con el ojo puesto en la casa, es decir, la estaban vigilando. Inclusive los padres de mi abuela se encontraban muy al pendiente. La madre de mi abuela, cada vez que podía, se sentaba a un lado de la ventana a tejer y veía muy bien aquella casa. Todos querían a la monja, así que todos estaban al pendiente de su regreso o de saber qué era lo que le había pasado. Inexplicablemente los animales también desaparecieron. Una noche los vieron y a la mañana siguiente, tanto el canario como el gato simplemente ya no aparecieron más. Algunos vecinos se metieron a la casa. Obviamente, para sacar al canario tenían que alzar la puerta de la jaula, pero no había señales de forcejeo tampoco. Y tanto mi madre como otros vecinos dieron testimonios de que no habían visto a nadie entrar a aquella casa,
¿Qué había pasado con los animales? Nadie supo. Un misterio y un cierto aire de terror empezó a apropiarse de aquella casa. Según dice mi abuela, aquella casa que tenía mucho color, mucha vida, empezó a tornarse un tanto aterradora. Pasaron los meses, ella no está segura si pasaron algunos 4 o 5, pero menos de un año, cuando la casa inexplicablemente se quemó una noche. Es decir, una noche simplemente se prendió fuego, y al ser una casa casi en su totalidad de madera, esta se consumió con suma facilidad. Por más de que los vecinos intentaron apagarla, no tuvieron éxito. Por completo se calcinó. Era incluso como si ese fuego fuera demasiado rápido. Muchos lo atribuyeron a que fue algo intencional. Las llamas consumieron de manera muy rápida la casa, algo que solamente sería factible con gasolina o con alcohol. Pero a pesar de que checaron los restos, a pesar de que fueron los bomberos en aquel tiempo que tardaron bastante, no consiguieron dar con el origen del incendio. Lo aterrador pasó enseguida, pues mi abuela cuenta que aquella casa, que ahora simplemente era una barda de piedra que cercaba todo aquel terreno chamuscado de lo que anteriormente había sido una casa con mucha vida. Por las noches ahora se podía oír la voz de aquella monja, la cual le pedía a su gato que cantara, y se escuchaba el maullar del gato. Algunas personas, algunos vecinos cercanos que tenían una casa de 2 pisos, decían que podían ver siluetas caminando en aquel terreno. Algunos vecinos entraron a aquel terreno en plenas horas de la madrugada, pues escuchaban la voz de la monja, escuchaban el cantar del canario y escuchaban el maullar del gato, solamente para encontrarse con que del otro lado no había nadie. Por esto mismo dice mi abuela que ella se empezó a dormir más temprano que lo de costumbre. Incluso sus hermanos tenían un miedo terrible de escuchar aquellas oraciones, aquellos cantos que daba la monja, aquel maullar del gato. Sabían muy bien que aquellos ruidos no venían de personas vivas. Con el tiempo, aquellas manifestaciones se fueron calmando, y al final de las cosas, derrumbaron la barda e hicieron ahí otro edificio, esta vez de manufactura. Pasaron los años y, ya saben, se fue urbanizando más el pueblo. Afortunadamente, la voz de aquella monja también dejó de sonar. Mi abuela no sabe qué es lo que pasó. No sabe si la monja fue arrastrada por algo o simplemente desaparecida. Y aún más porque esos animales simplemente es un misterio que estoy más que segura jamás tendrá explicación. Brujería en la familia. Hola a todos. Mi nombre es Esmeralda Garza y esta es mi experiencia. Es la experiencia más perturbadora que me ha pasado en mi vida y tristemente tiene que ver con un familiar. Este es el tipo de historias que a veces te hace perder la fe en ciertas personas de tu misma familia, de tu misma carne y sangre. Pero bueno, en algunas ocasiones, la envidia puede más que los lazos sanguíneos. Resulta que esto me pasó cuando tenía 20 años. Mis padres se encontraban en otra ciudad y yo y mis hermanos vivíamos en una casa. Era la casa de mis padres. Yo era la de en medio, mi hermano el mayor, y tenía otro hermano más pequeño. Entre los 3 nos cuidábamos. Íbamos a la escuela, atendíamos algunos negocios que tenían mis padres.
Esto debido a que se encontraban afueras, ya que eran comerciantes ambos, y por lo tanto, a pesar de venir algunos ciertos meses, se iban también. En el pueblo yo tenía muchos tíos, además también amigos de mis padres, que eran vecinos cercanos. Ellos nos cuidaban. Y también se tiene que decir que tanto yo como mis hermanos no somos personas conflictivas. No somos ni siquiera muy fiesteros. Somos muy tranquilos. Por lo tanto, nuestros padres sabían que no íbamos a tener problemas ni ningún altercado. Ocurrió que en este tiempo, mi abuela, la madre de mi madre, empezaba a empeorar cada vez más y cada vez más de salud. Mi madre, al ser comerciante, no podía estar mucho tiempo. Lo que sí podía hacer era enviar dinero, pero todos sus demás hijos no podían decir lo mismo. Cada uno tenía su familia. Cada uno aportaba como quería. Incluso te puedo asegurar, Alex, que algunas tías mías, que no trabajaban, que eran amas de casa, simplemente no querían ir a cuidarla. Iban máximo 1 hora o 2, y se regresaban pues decían que tenían algunas tareas con su familia. Tenían que atender a su marido y también a sus hijos. Debido a esto, mi abuela fue empeorando cada vez más y cada vez más. Y yo tenía una relación muy pero muy cercana con ella, muy bonita. Así que al ver que la descuidaban, simplemente fui con ella. Cada vez que salía de la escuela, me iba para su casa. Llevaba mi cuaderno, llevaba todo lo esencial. Y la cuidaba a Alex. Le hacía de comer, la vestía, la peinaba, la dormía, le cambiaba los pañales, etc. Me hice cargo de ella durante todas las vacaciones y durante todo el tiempo que podía. Mi etapa como enfermera, podríamos decirlo, duró casi 3 años. Fueron como 2 años 9 meses, en los que mi abuela simplemente fue empeorando y empeorando, hasta que inevitablemente falleció. Mi abuelo por este momento ya había fallecido hace unos 5 años atrás. Por lo tanto, mi abuela se encontraba sola en aquella casa. Como te expliqué, ninguno de sus hijos mostraba mayor interés que solamente 1 o 2 horas, cada 2 días, cada 3 días, que iban a visitarla. Ella tenía cerca de 7 hijos, y todos ellos se quedaron sorprendidos. Se quedaron también con mucho odio hacia mí. Cuando la abuela dejó sus tierras y dejó su casa a mi nombre, había dejado otras cosas a sus hijos, pero lo más pesado, que era eso, su ganado, sus cosechas, me las había dado a mí. Yo estaba muy sorprendida. Yo ni siquiera sabía que iba a aparecer en el testamento, pero al parecer sí. Todos mis tíos inmediatamente empezaron a acusarme de que yo le había dicho a la abuela que me dejara todo. Pero Alex, yo te juro que jamás dije eso. A mí no me interesaba, a mí solamente me interesaba pasar tiempo con ella, cuidarla, hasta sus últimas semanas. Pero ellos no me creyeron. La única que me creyó era mi madre. Ella se agarraba a pelear con ellos diciendo que ellos jamás habían visto por su madre, etc. Fueron muchas peleas, Alex. Después de que cada uno recogió lo suyo, yo fui a la casa de la abuela. Tenía que estar ahí, al menos eso era lo que me aconsejaba el abogado. Llevé mis cosas, empecé a decorarla como quería, y pues me quedé a dormir ahí. En un principio mi padre se fue conmigo, y me hacía compañía, luego mi madre, y luego a veces un hermano mío o incluso los dos se quedaban a dormir ahí conmigo. Tenía que aprender a llevar negocios, pues era la primera vez que tenía terrenos a mi nombre, y también 2 negocios que me habían dejado. Un día llegó una tía, la cual me voy a ahorrar su nombre. Esta tía se presentó muy amable y me dijo que me creía, que ella sabía perfectamente que su madre
había dejado todo a mi nombre, que incluso ella se lo había aconsejado, algo que se me hacía muy extraño, porque esa tía casi ni se paraba, raramente iba. En los últimos 2 años, 8 meses, tal vez se paró en esa casa como unas 3 o 5 veces, a lo mucho te estoy diciendo, por lo que ahí me dejó pensando en qué momento habían platicado tanto como ella argumentaba que había sucedido. Después de eso, ella me entregó una comida. Esta comida estaba muy sabrosa, Alex. Era una delicia, a pesar de ser un platillo muy sencillo. Cuando ella se fue, pues simplemente yo me lo comí. Lo tomé como mi cena. Y como te dije, supo delicioso. Casi inmediatamente que me recosté me quedé dormida. Y fue en ese momento en que la pesadilla comenzó. Los días siguientes empecé a ver sombras. Sombras que se parecían a la silueta de la abuela. Se me cerraban las puertas de golpe, sin necesidad de haber viento. Los vidrios se quebraban y escuchaba a veces que alguien me llamaba desde adentro de la casa. Algunas veces en el piso de arriba, y cuando estaba arriba me llamaban en el piso de abajo, y otras veces me llamaban en el patio. Todo esto era muy confuso. Nada raro me había pasado en aquella casa, y ahora resultaba estar embrujada prácticamente. Al paso de los demás días, empecé a sentirme debilitada. Empecé a sentirme con dolor de huesos, con vómito, y no podía dormir. Podía tener mucho sueño, pero no podía pegar ojo. Más temprano que tarde empecé a ver a la abuela, ahora de silueta completa, a veces parada en un pasillo, con un vestido completamente negro y unos ojos completamente blancos, con ojeras, unas ojeras muy profundas, que hacía solamente recalcar más aún aquellos ojos blancos y pálidos. Era una imagen espectral. Me daba mucho miedo. Le tuve que decir a mis hermanos que vinieran a dormirse conmigo, pues en ese preciso momento mis padres nuevamente no se encontraban en el pueblo. También ellos no podían dejar la casa sola, así que se turnaban, pero también ellos se vieron en la necesidad de, incluso en algunas noches, estar los dos conmigo, porque ellos también veían a mi abuela y eran testigos de todos los eventos paranormales que estaban sucediendo. Oían a veces lamentos de niños, a veces el espejo del baño, sin más, cuando tú estabas enfrente de él, se quebraba. El aura empezó a manifestarse tétrica. De algún modo la casa empezaba a verse como que gris. Ya no parecía un hogar como antes. Un cierto día que me encontraba en el mercado, me encontré con la bruja del pueblo. Era una señora la cual era muy bien conocida por llevar a cabo algunos trabajos. Y ella, al momento que me vio, se me acercó y me dijo: niña, ¿estás bien? Te noto extraña. ¿Te puedo decir algo? Hay algo que te está persiguiendo justo en este momento. Yo sabía que me veía extraña, Alex. Tenía ojeras y por alguna razón había enflacado mucho. Me encontraba muy delgada, lo más delgada que había estado en toda mi vida, y se veía muy enfermizo. Yo le dije que no me interesaba saber. Para serte sincera, siempre he sido muy miedosa en ese tipo de casos, y no me gusta involucrarme en casos de brujería, ni mucho menos hablar con personas que la hacen. La bruja me persiguió y me dijo: mira, lo único que quiero que sepas es que tienes que tratarte. Hay algo que te está persiguiendo y eso mismo te está acabando. Mírate al espejo, mírate cómo estás. Si no le pones un alto, te puede incluso cobrar la vida. Piénsalo y después ven a verme. Yo traté de no darle importancia a esto, pero pasaron más días, Alex,
Y honestamente, con pasar más tiempo, esto nada arreglaba. Todo iba empeorando. Hasta que finalmente fui con aquella bruja. Lo que ella me reveló fue muy deprimente. Pues mi tía, la que había ido a buscarme aquel día, era ella misma la que me había embrujado. Ella quería verme sin vida. Me tenía mucho odio. Tanto así que quería verme en una tumba. Por quitarle lo que ella decía, le tocaba por derecho. Aquella casa de la abuela era una tía muy bien conocida por ser una envidiosa. Así que francamente, si bien me decepcioné al saber que era mi propia familia, empecé a agarrar el sentido con todo lo que me estaba pasando. Aquella bruja me hizo un tipo de pulsera, que era con una hierba que tenía espinas. Me dijo que no me iba a pinchar a mí, al menos esa muñeca, pero que tenía que tener cuidado con la otra, que con cuidado que las espinas no se me fueran a ensartar, que no me la tenía que quitar durante un día completo. Y obviamente fue a la casa y empezó a hacer una limpia. Me sorprendí muchísimo cuando todo esto funcionó. La casa empezó a ser otra vez ese hogar. La sentía cómoda. Ya no sentía miedo cada vez que entraba ella. Y mi salud empezó otra vez a renovarse. Empecé a dormir bien. Empecé a comer bien. Después, cuando me quité la pulsera y tuve que pagarle a la bruja, a lo cual pues sí era una cantidad algo grande, tuve que vender incluso algunos animales. Ella me dijo al final de todo que todo lo que me había hecho aquella persona se le iba a regresar. Y esta tenía que venirse a disculpar personalmente conmigo para que todo aquello la dejara. A decir verdad, Alex, yo no sabía si esto iba a pasar. Aquella tía también era muy bien conocida por ser muy arrogante y por tener un orgullo de hierro. Jamás se disculpaba con nadie. Aún así, ella no tuviera la razón. Pero pasaron los días, y al cabo de pasar 2 semanas, aquella tía llegó, me saludó, pasó a la casa, y después de tener una plática amena, la invité a desayunar. Y en el transcurso de esto, yo vi que su semblante había cambiado. Se notaba más demacrada. Se notaba un tanto enferma y con muchas ojeras. Era el mismo aspecto que yo tenía. Después de todo esto, le di una plática amena respecto a la abuela. Ella me empezó a pedir perdón, Alex. No me dijo por qué, pero sí lo que me dijo fue que si en algún momento ella me había hecho daño, que la perdonara, que lo sentía mucho, que si en algún momento ella me había herido, que por favor la perdonara de corazón y que de ahora en adelante se iba a mantener a raya, que era mejor soltar, que no era bueno pelear entre la familia. Yo acepté las disculpas y ella se fue de la casa para nunca regresar a esta. Las veces que pasaba enfrente de la casa, solamente se le quedaba viendo y simplemente seguía directo. Con los años, ella abandonó el pueblo. Me quedé sumamente sorprendida, por lo que algunos familiares, importándoles poco que son familia, llegan a hacer actos atroces, con tal de ver sufrir a otro integrante, solamente por el odio que tienen. Antes de terminar, me gustaría mandar los saludos a los miembros del canal que apoyan el contenido mes con mes y que sin eso, este proyecto no podría ser posible. Muchas gracias, criptomaníacos. No olvides que si el video te gustó, me apoyarías mucho dando un like, compartiéndolo y comentando abajo. Suscríbete para más contenido y activa la campanita de notificaciones para que no te pierdas ningún video nuevo. Sin más por decir, yo me despido. Mi nombre es Alex.
Les deseo buenas noches y unas aterradoras pesadillas.